Bueno, vamos a meternos de lleno en una idea que puede ser incómoda, la verdad, pero que es absolutamente clave para entender cómo pensamos. O, para ser más exactos, cómo evitamos pensar. Ojo a esta frase. La conclusión mata la pregunta. Es directa, es un puñetazo. Lo que nos está diciendo es que cada vez que nos aferramos a una respuesta rápida, en el fondo estamos cometiendo un acto de aniquilación, un asesinato intelectual. Y aquí está el meollo del asunto. Cometemos un crimen contra nuestro propio pensamiento. El arma que usamos es la conclusión prematura. ¿Y la víctima? La víctima es siempre una pregunta profunda, una pregunta que merecía vivir. Hay que pararse a pensar en esto. Hay preguntas que nacen con su propia vida, con su propia energía. No son un problema a resolver, son una exploración. Y nuestra primera reacción, casi un acto reflejo, es cortarles las alas, amputarlas para que dejen de moverse, para que dejen de incomodar. Vale, pero ¿cómo ocurre esto exactamente? ¿Cómo se comete este acto? Vamos a analizar la anatomía de este cierre con un ejemplo que nos suena a todos. Vamos a tomar esta pregunta. ¿Quién creó el mundo? A primera vista parece el colmo de la curiosidad, una pregunta súper honesta, ¿verdad? Pues no, en realidad es una trampa perfectamente diseñada. El mecanismo es de lo más sutil. La pregunta no es una puerta abierta, es un cerrojo. Da por sentado, desde el principio, que el universo tiene que funcionar como un objeto, como algo que necesita un fabricante. Al preguntar quién, ya hemos decidido la clase de respuesta que aceptamos. Ya hemos mutilado la investigación antes de empezar. Y aquí es donde todo el castillo de naipes se viene abajo. Si aplicamos la propia lógica de la pregunta con un mínimo de rigor, se autodestruye. Porque, a ver, si el mundo necesita un creador, ¿ese creador no necesita también un creador? Y así hasta el infinito. Es un callejón sin salida que demuestra que la pregunta desde el principio estaba mal planteada. Pasemos ahora a la parte más reveladora. Si el cómo es un error de lógica, el por qué es mucho más profundo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el verdadero motivo de este crimen contra el pensamiento? Aquí está la confesión. La cruda realidad es que no estamos buscando la verdad. Estamos huyendo de la incomodidad de no saber. Buscamos consuelo, una manta emocional que nos proteja del vértigo del misterio. Y esa búsqueda de consuelo es, en sí misma, una forma de corrupción intelectual. Hay que llamarlo por su nombre. Es cobardía intelectual. Es la renuncia explícita al acto de pensar. Ante una pregunta inmensa, en lugar de aprender a sostener esa tensión, corremos a refugiarnos en el primer cuento que nos ofrezca un suelo firme, da igual que sea falso. Y esta es quizá la conclusión más dura de todas. Lo que de verdad destruye la inteligencia no es la ignorancia, es nuestra necesidad de seguridad, ese deseo de tenerlo todo atado, de tener respuestas limpias y ordenadas. Eso es lo que atrofia nuestra capacidad de comprender algo de verdad. Pero bueno, no todo es destrucción. Hay una alternativa. Existe una forma de relacionarse con estas grandes preguntas que no es violenta, que no mutina. La clave es cambiar el chip por completo. Tratar a la pregunta no como un problema que hay que resolver, sino como un fuego que hay que mantener vivo. No necesita que la apaguemos con una conclusión. Necesita espacio, necesita aire, necesita que la dejemos arder para que pueda iluminar. Y ojo que esto no es ser pasivo, ¿eh? Todo lo contrario, es una forma de atención superactiva. Es escuchar en lugar de ignorar, es observar en lugar de imponer nuestras ideas y sobre todo es resistir esa tentación de rellenar el vacío con la primera respuesta que se nos ocurra. Es no exigir un final. Y esta actitud, claro, lo cambia todo. Nos lleva a redibujar por completo el mapa de las divisiones humanas. La línea que de verdad importa no está donde solemos pensar. La verdadera división, la fundamental, no es entre creyentes y no creyentes, ni entre ideologías políticas. La línea real se traza entre quienes mutilan las preguntas por miedo, para buscar consuelo, y quienes tienen el coraje de soportar la incomodidad de dejarlas vivas, de respetar el misterio. Es como la metáfora de las muletas. Son fantásticas si tienes una pierna rota, te ayudan a caminar. Pero si las usas con las dos piernas sanas, ¿qué pasa? Que los músculos se atrofian. Pues las respuestas fáciles son exactamente eso, muletas emocionales. Dan un alivio inmediato, pero el precio que pagamos es la parálisis de nuestra inteligencia. O sea que esto supone darle la vuelta a nuestros valores habituales. En nuestra cultura, no tener una conclusión se ve como debilidad, como ser un indeciso. Pero aquí se plantea que, en el contexto de las preguntas profundas, no concluir es en realidad la máxima señal de fortaleza y de respeto intelectual. Es el reconocimiento de que el misterio es más grande que nuestra mente. Y cerramos con esta pregunta.
No para dar una respuesta, por supuesto, sino para dejarla aquí, ardiendo. Y si la forma más elevada de inteligencia no fuera encontrar respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas abiertas, tratándolas no como un vacío que hay que llenar, sino como un espacio para habitar,